Muchas gracias, señor ministro. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micó. Gracias, presidenta. Hoy algunas venimos aquí a defender el derecho a que la gente pueda tener un techo en el que vivir. Hay otros y otras que vienen aquí a hacer un simple trámite. Y esta situación sería menos grave si quien se estuviera poniendo de perfil no fuera la propia ministra de Vivienda del Partido Socialista Obrero Español. Se ha puesto tan de perfil que ni está hoy aquí para defender este Real Decreto. Y es que el Partido Socialista parece que lo están intentando para que parezca que hacen algo más que encomendarse al buen hacer de los rentistas. Y la ministra de Vivienda podría haber estado este último mes negociando y animando a los inquilinos a solicitar la prórroga, en vez de hacer una gira por los medios, dando por perdida esta medida y restándole importancia a lo que hoy puede pasar aquí, tranquilizando a los caseros que quieren seguir viviendo de las rentas, mientras que hay gente que ya tiene que dormir en balcones como si fueran sus casas. La señora Rodríguez y el Partido Socialista, yo no sé si son conscientes de la magnitud de la tragedia con la cuestión habitacional. No hay ninguna persona progresista que esté en contra de esta prórroga. Es más, no hay ninguna persona progresista que esté en contra de intervenir el mercado de la vivienda. Y quizá por ese motivo, hace un rato, el señor Sánchez se ha abierto a intervenir el mercado. Y lo hace justo hoy, justo que va a perder esta votación por no haber hecho nada, absolutamente nada, para que saliera adelante. Y yo solo puedo acabar dándole las gracias a los ministros y ministras que están hoy aquí dando la cara y siendo valientes por toda la gente que lo necesita. Gracias a vosotros y a vosotras, porque vuestros compañeros de gobierno no han estado a la altura. Muchas gracias, señora Micó. Tiene la palabra el señor Catalán Higueras. Por favor, silencio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, como usted mismo ha reconocido, es el Gobierno el que ha rechazado este Real Decreto, antes incluso de venir a esta Cámara, por su imposición y por su sectarismo. Pero, señor ministro, se lo han dicho, ¿dónde está la ministra de Vivienda? Mal que no defienda el Real Decreto, pero peor que ni siquiera esté presente esta tarde hoy aquí. ¿Solidaridad consigo, con usted o con su partido político? ¿Qué pasa? ¿Que la ministra no comparte el Real Decreto? ¿Qué pasa? ¿Que no quiere responsabilizarse del mismo? Deberá usted analizarlo, porque no eche la culpa a los demás, sino a los del propio miembros del Gobierno. Eso es evidente. Y sabe, señor ministro, lo que usted tiene que reconocer es que la política de vivienda de este Gobierno es un auténtico desastre. Y lo fue ya en el año 2020 con la aprobación de una ley sectaria de vivienda, que fue una imposición que no se aprobó más que única y exclusivamente con los votos de la izquierda y de la extrema izquierda. Y eso usted lo tenía que saber, porque de aquellos polvos, estos lodos. Y estas son las consecuencias. No nos quiera decir única y exclusivamente que esta es una cuestión puntual. No, en ningún caso, porque el enfrentamiento con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, con los que ustedes no coinciden, es una triste realidad. Buscan más lo que nos separa que lo que nos une. Y es ustedes los que tienen la máxima responsabilidad, porque son el Gobierno, señor ministro, son el Gobierno, o una parte del Gobierno, porque la otra parte se desentiende total y absolutamente. No nos responsabilice a los demás de su nefasta política de vivienda. Responsabilice a los que tienen las máximas responsabilidades. Y luego, señor ministro, no se pasee por Navarra alabando la política de vivienda del Gobierno de Navarra cuando hay más de 25.000 familias
esperando una vivienda de protección oficial, cuando somos la comunidad donde hay peores datos, la segunda comunidad con peores datos de emancipación juvenil, donde se ha reducido la oferta de vivienda en alquiler, y eso con ustedes, con las políticas que ustedes practican, desde el sectarismo y la imposición. El único responsable, señor ministro, de esta situación es el Gobierno. Y el Gobierno está para solucionar problemas, no para crearlos, que es lo que están haciendo ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Tiene la palabra la señora Valido García. Señorías, la irresponsabilidad y el oportunismo en el que nos estamos moviendo no hacen más que alimentar esa guerra entre propietarios y inquilinos en las que se han instalado algunos en esta Cámara y que no ayudan a resolver absolutamente nada. La generalización, como si todos los propietarios fueran grandes tenedores o todos los inquilinos potenciales morosos, nos impiden llegar a ningún acuerdo. Y en este escenario no hacemos nada. No tomamos decisiones. En un momento de crisis global, de crisis inflacionaria, en la que los precios se van a disparar, vamos a mandar a miles de personas a pelear por las calles entre centenares por un piso al doble de lo que valía hace unos meses. Personas que con lo que pagan de alquiler podrían comprar una casa, pero tampoco hay casas que comprar. Y no hacemos nada. Seguimos peleándonos desde nuestras posiciones de soberbia ideológicas y somos incapaces de encontrar un camino intermedio, un camino de equilibrio, como si propietarios e inquilinos pudieran vivir unos sin los otros, como si no fueran parte del mismo sistema. La sensatez, insisto, y el diálogo es a lo que hoy apela Coalición Canaria. Tenemos que encontrar un camino intermedio para no señalar y llevar al odio a unos contra otros, para no generalizar y para encontrar un camino que dé respuesta a las demandas de la ciudadanía. Señorías, no podemos seguir acrecentando la inseguridad del inquilino, la inseguridad del propietario, no haciendo nada. Y hoy, creo, cometemos un gran error. Dejamos a mucha gente tirada por no movernos de nuestras posturas, esas que parece que electoralmente les dan más rédito, sin tener en cuenta el perjuicio para tantísimas familias. Gracias. Muchas gracias, señora Valido. Tiene la palabra el señor Rego Candamil. Moi boa tarde. Cando veu aquí a debate hai uns meses o Real Decreto Lei do Escudo Social dicía que desde a perspectiva do BNG, se algo se lle podía criticar era que era insuficiente, medidas insuficientes e ademais medidas temporais. O mesmo podemos dicir deste Real Decreto, un poquinho máis, porque algunhas daquelas medidas que naquel momento estaban sobre a mesa como a prohibición dos desafiuzamentos aquí xa non está. Con todo, nos entendemos que é moi importante, que é fundamental e un alivio para moitísimas persoas que se poidan producir as prórrogas dos contratos con incrementos limitados, pero tamén é verdade que hai que recoñecer que non é suficiente, que se necesitan medidas máis valentes, máis audaces, que hai efectivamente que intervir o mercado da vivenda, que hai que topar os prezos dos alugueres, que hai que crear mecanismos públicos de impulso tamén a vivenda pública, a vivenda de aluguer social, que hai que poñer a disposición das administracións competentes o parque de vivendas que actualmente ten a Sareb e que está aí incomprensiblemente paralizado. En todo caso, queda claro que desde, por un lado, a incomprensível pasividade do Partido Socialista e, por outro lado, a oposición radical das dereitas e da ultradereita, esa posición absolutamente deshumana de despreocuparse polo que lle acontece a millares de persoas que non teñen garantido o dereito a acceder a unha vivenda, o camiño
difícil para todas esas persoas e, por tanto, nós entendemos que hai aínda que apelar á humanidade e non á racionalidade e a deixar de lado os intereses partidistas para que este decreto puidese sair adiante. Creo que a sociedade agradecerío, aínda que, infelizmente, creo que tamén a maioría xa está de volta de todo isto e das posicións que manteñen determinadas forzas políticas. Polo BNG non vai quedar, nós vamos a apoiálo, lóxicamente. Obrigado. Muchas gracias, señor Rego. Tiene la palabra la señora Belarra Urteaga. Gracias, presidenta. Señorías, CaixaBank, Blackstone, Banco Santander, Sabadell, Unicaja, BBVA, Cerberus, Renta Corporación y así hasta 13 bancos y fondos buitre que hoy tienen en sus manos las vidas de 100.000 personas que viven de alquiler en viviendas que la mayoría de estos fondos acumularon de manera espuria después de la crisis del año 2012. CaixaBank acumula 21.000 alquileres, el gigante norteamericano Blackstone 19.000. ¿A quién le puede parecer esto normal? A nadie ahí fuera, señorías. Lo que hay que hacer es expropiar de una vez las viviendas de los fondos buitre y de los bancos de este país y ponerlos en alquiler social. Y en vez de eso, ¿qué es lo que debería estar haciendo este Parlamento en el día de hoy? Estos fondos buitre, estos bancos, se van a ir de rositas gracias a los votos del Partido Popular, de Vox y de Junts per Catalunya, para que mañana puedan volver a exprimir a estos inquilinos e inquilinas cuanto y como quieran. Lo suyo, señorías de Vox, no es prioridad nacional, es la prioridad de la pasta, es la prioridad de los CEO, de los fondos buitre, es la prioridad de los bancos. Ojalá tuvieran todos ustedes que hoy van a votar que no, que vivir alguna vez pagando el 50, el 60, el 70% de tus ingresos para una sola vivienda, para tu única vivienda. A ver si así se les generaba de una vez un poquito de empatía, que les falta bastante. Y señorías del PSOE, basta de excusas. Se lo dijimos con total claridad, lo sabía todo el mundo, aunque ustedes hayan mirado hacia otro lado. Si dividían el decreto de la guerra, era para perder las medidas de vivienda. Saben ustedes perfectamente que Junts no va a dar su brazo a torcer. Por eso hoy yo les propongo una cosa muy simple. Gobiernen. Es una idea clásica, yo lo sé, a lo mejor soy una clásica. Gobiernen, tienen el gobierno. Han sido ustedes capaces de hacer el mayor rearme de la historia de este país sin presupuestos generales del Estado. Díganme si no pueden traer este Real Decreto bajando los alquileres por ley un 40% mes a mes hasta que acabe la legislatura. ¿Qué es lo que tendría que hacer un gobierno digno? Un gobierno que se pone de verdad del lado de la gente y un gobierno que de verdad se preocupe de los inquilinos y las inquilinas. Si no lo hacen, luego, no se lleven ustedes las manos a la cabeza cuando Vox no deja de crecer en las encuestas, porque este malestar, esta preocupación permanente que tiene la gente de este país, esta terrible tragedia habitacional que vive nuestro país, es el caldo de cultivo en el que pesca la extrema derecha. Después, ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir, no se lleven las manos a la cabeza cuando caiga el Gobierno, porque este Gobierno no lo va a tirar ni Junts, ni Vox, ni el Partido Popular. Lo va a tirar que ustedes no hacen nada con el principal problema de los españoles y las españolas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Belarra. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Vaquero Montero. Arratsaldeon, Jaun Andreok. Tal y como hemos adelantado, el Grupo Vasco se va a abstener en la convalidación del decreto ley que se somete hoy a votación y lo vamos a hacer por razones formales y de fondo de la propuesta recogida en el decreto ley. Porque el Partido Nacionalista Vasco es un partido serio que analiza los proyectos pensando en el bien de la ciudadanía y actuamos en consecuencia, argumentando nuestra posición. Evitamos la crítica fácil que impida a futuro la posibilidad de llegar a acuerdos, porque las diferencias políticas no pueden justificar discursos simplistas ni demagógicos.
Las dos medidas incluidas en este decreto ley, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta, son medidas incorporadas con alguna diferencia en la Ley de Vivienda de 2023 para las zonas declaradas tensionadas. De la misma manera que criticábamos la semana pasada al Partido Popular por proponer una derogación de la Ley de Vivienda sin presentar una alternativa, hoy criticamos que el Gobierno pretenda enmendar la ley aprobada por la Cámara mediante decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros sin negociación previa. La prórroga de los contratos de alquiler que propone el Real Decreto Ley es incompatible con la prórroga del artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, introducida por la Ley de Vivienda. Y este artículo, hoy en vigor, permite al inquilino solicitar una prórroga extraordinaria de hasta 3 años en contratos de vivienda habitual situada en zona de mercado tensionado. Y esta medida quedaría suspendida al contraponerse con lo que recoge el Decreto Ley. Y con ello nos preguntamos si con esta medida el Gobierno corrige la Ley de Vivienda. Y en relación con la limitación extraordinaria de la actualización de la renta hasta el 31 de diciembre del 2027, ocurre otro tanto de lo mismo. Durante 2022 y 2024, con motivo de la guerra de Ucrania, los topes se establecieron en un 2 y un 3%, recogidos en la Ley de Vivienda también del 2023, que incorporó asimismo un índice diferenciado para establecer la actualización anual de la renta, eso sí, únicamente en las zonas declaradas tensionadas. Y esto nos lleva a una conclusión. El Gobierno pretende salvar con esta contrarreforma lo que la Ley de Vivienda no planteaba como obligatorio en su artículo 18 y además declara de facto todo el territorio zona tensionada. Por otro lado, la crisis de vivienda, la falta de ella y la escalada de los precios de alquiler no es un tema coyuntural y extraordinario, sino todo lo contrario. Lleva tiempo siendo estructural, por lo que medidas puntuales como esta, por muy bien intencionadas que sean, que no lo dudamos, no van a suponer a medio plazo una solución a un problema que requiere una visión integral, con medidas acordes y un acuerdo político que lo posibilite. Y a falta de acuerdo para hacer frente a la crisis de vivienda, el Gobierno está recurriendo a los decretos leyes, a nuestro entender, de forma abusiva. Se alega la urgente necesidad, porque son miles los contratos que finalizan y que el impacto económico que está generando el conflicto en el Golfo Pérsico va a empeorar la situación de muchas de las personas inquilinas, por lo que no tiene sentido invocar la extraordinaria y urgente necesidad y no buscar acuerdos. Hoy por hoy es un signo de fracaso encadenar medidas extraordinarias mediante Real Decreto Ley, ya que no estamos ante algo puntual, sino ante una crisis estructural. Eusko Alderdi Jeltzalean ez dugu zalantzan jartzen plantatzen diren neurrien zintzotasuna. Bilatzen dena errentaren igoera gelditzea baita. Baina onerri hau eta abenduaren 2027 baino lehen amaitzen duten kontratuen prorroga behartuek bestelako ondorioak izan ditzakete ere. Eta horiek kontutan hartu beharko liratekela diogu. Noiz arte luzatu behar dira horrelako neurriak. Egoerak bultzatuta legearen salbuespen gehiago onartuko dira. Etxe jabek eta maizterrek segurtasun juridikoa behar dute eta eskatzen dute. Ez da kontratuen prorroga berrezkotzat jotzen bada ere lege proiektua bezala ekarri. Talde politikoen arteko eztabaidari uko egiten zaio eta ondorioz gobernuak erabakitako neurriak elkarrizketa eta adostasunik gabe inposatu nahi dira. Bestalde ze gertatuko da onartzen ez bada eta horrela dirudi indarrean egon den arte eragindako ondorio juridikoekin. Nola gelditzen da beraz prorroga eskatu dutenen egoera beren kontratua oraindik indarrean badago. Finalizo. Si hoy decae el decreto ley, tal y como parece que va a suceder, ¿qué sucede con la prórroga? ¿Puede el inquilino seguir amparándose en esa prórroga para continuar 2 años más? ¿Pueden los inquilinos cuyos contratos finalicen con posterioridad a la fecha de derogación del Real Decreto Ley, es decir, a hoy, y que ya han solicitado la prórroga, exigírsela a sus caseros? El Gobierno es el único responsable de la incertidumbre legal creada. Señorías, busquemos acuerdos de calado desde una visión integral, porque la vivienda es una preocupación para demasiada gente y hagámoslo desde el respeto político e institucional. Mila esker. Muchas gracias, señora Vaquero. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Presidenta Andrea, diputatuok, arratsaldeon. Aun siendo consciente de la importancia del debate, sí quiero arrancar señalándole cuáles son los 2 principios por los que se va a regir la intervención de Euskal Herria Bildu
y el hilo conductor de la misma. Nosotros, otra vez, aquí vamos a hablar claro y a desmontar los bulos y las medias verdades que se utilizan para no mojarse con cientos de miles de personas que son las personas que están situadas más abajo en el escalafón social de este Estado. Y vamos a hacerlo, además, intentando ser útiles, sabiendo que pese a las dificultades y a las diferencias que todavía albergamos con muchas de las cosas que se hacen en esta Cámara, podemos y debemos hacer algo para que millones de personas no sufran las consecuencias de la política inútil. Pero lo hacemos con un hilo conductor, no equivocarnos ni de trinchera ni de adversarios. Y esto que estoy diciendo ahora no nos lo hemos inventado hoy y aquí las gentes que ahora componemos el grupo de Euskal Herria Bildu. Esto ya resonó en esta Cámara hace 46 años cuando un abertzale y socialista como Francisco Letamendia Ortzi señaló que estábamos aquí para defender a nuestro pueblo y la dignidad de los pueblos en lucha y de la clase trabajadora en su conjunto. Pero como decía, en este debate nosotros no renunciamos a la ideología. No lo vamos a hacer ni en este ni en ningún otro debate y no lo ocultamos. Tenemos ideología también en materia de vivienda. Y en materia de vivienda hay principios, como en toda ideología, y hay intereses, como en toda acción política. Nosotros preferimos defender nuestros principios a una costa y en contra de nuestros propios intereses que atender a unos intereses traicionando los principios. Porque aquí se habla muchas veces de las medidas integrales y de las medidas estructurales. Incluso nos atrevemos a señalar como simplista aquello que no encaja en nuestro modelo de pensamiento. Pero, ¿cuál es la realidad de lo que ha pasado en esta Cámara? Que cuando hemos hablado de limitar las viviendas turísticas, se han encontrado trabas. Cuando hemos hablado de la necesidad de remover vivienda vacía, se han encontrado trabas. Cuando hemos hablado de la necesidad de buscar sinergias colaborativas entre lo público y lo privado, pero entrando en nuevos modelos como el cooperativo, se han encontrado trabas. Siempre ha habido una oportunidad magnífica por muchos partidos, por determinados partidos, y aquí no importa el color de la bandera, sale curriña, la bandera catalana o la bandera española, para ponerse de perfil o votar en contra, para por acción o por omisión tumbar esas iniciativas. Porque claro, cuando hablamos de fiscalidad, que es lo que se viene haciendo desde hace 45 años, más de 166.000 millones de euros se han dado en fiscalidad para que se siga manteniendo este modelo que prima a todos por igual con independencia al nivel de renta, ahí sí, ahí tenemos que entrar todos, porque eso es razonable y ahí hay consenso. Nosotros estamos dispuestos a entrar a eso también, pero ¿por qué nunca entra nadie en medidas que intentan poner coto al ansia especulativa de los mercados? ¿Por qué nadie o por qué algunos partidos siempre encuentran dificultades para hacer frente a una realidad que se lleva por delante los sueños, la vida y las aspiraciones de millones de personas, también por decenas de miles en Euskal Herria? Eso es hablar claro. Porque alguien nos tendrá que explicar, alguien le tendrá que explicar a la gente que si en el 2023, por consecuencia de los efectos de la guerra o de la invasión rusa en Ucrania, se podía votar una iniciativa como esta que planteaba congelar los alquileres y se votó a favor por algunos partidos que hoy se van a poner de perfil o van a votar en contra, ahora no merece la pena. ¿Es que acaso ha cambiado a mejor la situación de la gente que entonces vivía en alquiler? Parece que no. Es que quienes gobiernan, y no somos nosotros, quienes gobiernan han hecho cosas diferentes para que la situación de la gente se haya aliviado de tal manera que no sea necesaria esta prórroga. Pues por desgracia me temo que no. Me temo que no. Pero sin embargo hoy parece que uno se puede poner de perfil o puede votar en contra. Antes sí se podía apoyar, hoy no se puede apoyar. Y también hay que ser claro y desmontar medias verdades. Aquí no pierde nadie. Con este límite que se pone al alquiler no está perdiendo nadie, que aquí no estamos hablando de rentas antiguas. Algunos ni lo recordarán, pero hace 15, 20 años en las grandes ciudades, en Bilbao, por ejemplo, había rentas antiguas que conseguían que se diera la paradoja de que alguien pudiera vivir en el centro de Bilbao con una renta antigua que se llamaban y pagar, qué sé yo, 60, 80 euros por un piso en la Gran Vía, mientras en los barrios obreros y humildes de Bilbao se pagaban 500 o 600 euros. Pero es que no estamos hablando de esto, es que estamos hablando de alquileres que ya están bien pagados. Es que estamos diciéndoles que suban el 2%, pero que no aprovechen el fin de los contratos para pegarle un arreón que deje a de cientos de miles de personas en la calle, a más de 70.000 personas en la comunidad autónoma vasca, según datos del gobierno vasco, no nuestros. Por tanto, estamos apelando al sentido común, estamos apelando casi a la humanidad de la gente para que entienda que en este contexto no van a perder dinero, sino que simplemente igual tienen que ganar menos. Pero voy más allá. Es que, ¿acaso a alguien le parece mal que exista un salario mínimo interprofesional? ¿Es que alguien entiende que es malo que exista un salario mínimo interprofesional? Parece que no, porque estamos hablando de blindar derechos, de garantizar una cierta dignidad en el trabajador y en la trabajadora. ¿Por qué es malo topar un alquiler entonces si es para buscar el mismo propósito, garantizar la dignidad de las familias de los y las trabajadoras? Pero hay más, y quizás
no se hayan dado cuenta, eso sería lo mejor que pueda pasar, que no se hayan dado cuenta, porque si no estarían demostrando, ya no sé si simplismo, pero desde luego torpeza infinita. Si ustedes permiten que suban los alquileres de manera exponencial, como parece que van a subir, lo que van a hacer es retraer el consumo y van a hacer que las rentas se estrechen. Y si se retrae el consumo y las rentas se estrechan, las pymes y los autónomos a los que tantos dicen defender se irán por el garete, se irán por el sumidero de la historia. Y entonces, ¿cómo vendrán aquí a decirnos que los autónomos y las pymes son fundamentales si resulta que el 20,8% de la población española, más de 10 millones del Estado español, se encuentran en viviendas de alquiler que pueden estar soportando esta situación? ¿Qué pasa? ¿Que el 4,9% de personas que perciben algún tipo de alquiler van a sufragar con su gasto en pymes y en autónomos todo lo que el 20,9% no va a poder hacer? Es que es de pura lógica. No sé si es simplista, es sentido común. Pero bueno, probablemente los intereses de los que hablaba antes, en detrimento de los principios, hacen que cada uno se doblegue a donde se tenga que doblegar. Está bien que este debate se haya dado y están bien los informes que se han hecho por parte del Ministerio y del CSIC para acabar también con algunas cosas, como la del mito del casero corriente, la abuelita que complementaba la pensión con el dinero que obtenía de una renta que además era una renta bajita. Pues resulta que la realidad nos desmiente, nos dice que el 61% lo hace alquilando 2 o más y nos dice que el 39% sí podría obedecer ese perfil, pero a la vez también nos dicen que el incremento de viviendas que se han comprado en los últimos años para alquilar por gente que podía comprarla ha aumentado en un 11% en un tramo, en el de los que tienen una vivienda para alquilar, y en un 16% en los que tienen más de 2 viviendas. Por lo tanto, y por desgracia, a esta lógica de ganar dinero en el mercado inmobiliario a costa de otros, a costa de la vida truncada de otros, le afecta a mucha más gente, también a pequeños propietarios. Y termino ya. Se habla del esfuerzo, porque se dice que cómo podemos penalizar a quien ha dedicado toda su vida para acumular un patrimonio y ahora alquilar. Bien, desmontado ya lo del casero corriente, díganme si cuando hablamos del esfuerzo estamos hablando, por ejemplo, de los bisnietos de Franco, que van a vender un edificio entero en los hermanos Becker en una calle en Madrid y van a llevarse 76 millones de beneficio. Ese es el esfuerzo que han hecho. Señorías, este tiempo nos va a ofrecer momentos muy interesantes y nos va a ofrecer algunas cosas chirriantes también, porque quienes se llenan la boca con la prioridad nacional tendrán que elegir entre todos los caseros que van a ser, de todas las personas que van a ser desahuciadas por fondos buitres de inversiones extranjeras o obedecer a su bandera, la bandera que defienden, que es la del dinero y el capital y con la que agitan a unos contra otros, a otras contra unos. En cualquier caso, frente a la mercantilización de la vida, no toca más que defender el estado del bienestar frente a la lógica que intenta acumular beneficios a costa de la dignidad de las personas, de la canibalización social. Hace falta la intervención, porque intervención ha habido siempre. Lo que hace falta es que la intervención sea de una vez por todas, ya termino, que la intervención sea una vez por todas en defensa de la clase trabajadora con actitud decidida, proactiva y valiente, incluso aunque los fondos de inversión amenacen con cualquier cosa. Y como decían los chinos, para todas aquellas señorías que hoy van a votar en contra de este decreto o se van a abstener, no les deseo otra cosa que lo que Slavoj Žižek utilizó para uno de sus últimos libros. Bienvenidos a tiempos interesantes. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grup Parlamentari Junts per Catalunya té la paraula la senyora Madrona Simir.